Arranquemos. Los temas preparados para el día de hoy. Primero, siempre es obligatorio o es recomendable hacer un repaso de lo que ha estado ocurriendo en la economía panameña, a lo cual mi plan no es invertirle mucho tiempo, porque obviamente lo que más nos interesa es hablar, conversar sobre el futuro o lo poco que sabemos del futuro, porque el presidente de la asociación lo dijo muy claramente. Lo único que tenemos asegurado ahora es mucha incertidumbre, bastante más incertidumbre que la que jamás probablemente hemos visto, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Así que, de todas formas, trataremos de comentar un poco sobre, apalancarnos un poco en los desempeños recientes de la economía panameña, para ahí entonces introducir algunos elementos que han estado ocurriendo inéditos en este año, para comentarles un poco cómo hemos trabajado nosotros en nuestras proyecciones. Y vamos a compartir con ustedes algunas proyecciones de distintas fuentes y van a ver que el escenario es casi que un abanico multicolor, donde hay de todo tipo de apreciaciones sobre las perspectivas de la economía. Bueno, voy a mencionar algo de precios, el mercado laboral, que obviamente es importantísimo, sobre todo en la actividad de ustedes, ya viéndolo desde un punto de vista de quién es mi universo de consumidor. Cuando calculemos, recuerden, el Producto Interno Bruto, en la suma de cuánto se consume, cuánto se invierte en el país, en lo privado y en lo público, cuánto exportamos, y a eso le restamos las importaciones. La parte del consumo es la parte mayoritaria de nuestra economía, de forma tal de que entender qué puede pasar con el mercado de consumo, qué puede pasar con el ingreso disponible de las personas y de los hogares, y cómo las decisiones financieras o económicas del hogar que toman los individuos en base al consumo, que en el caso de ustedes obviamente es una decisión muy importante. Algunos datos que nos parece interesantes sobre el sector agropecuario, de ahí pasar a ver los últimos datos que tenemos, que ahí ponemos principales indicadores económicos mensuales, y antes poníamos recientes porque ya no son tan recientes nada, estamos bastante atrasados. Y de ahí vamos a entrar a lo que realmente nos interesa, es, bueno, cómo podemos proyectar lo que va a ocurrir todavía este año, el próximo año y tal vez un poco más adelante de eso. Ahí es donde quisiera concentrar más parte de la presentación, con un análisis al final de entender, bueno, qué puede cambiar estas proyecciones, para bien, para mal, con algunas reflexiones finales de cómo nos ha cambiado la vida en todo sentido, y el impacto que esto está teniendo en la economía como un todo, macro, y cuando vamos a la economía micro, eso nos lleva a sectores y a las empresas y a las familias, por supuesto. De tiempo en tiempo le pediría a mi colega que está con nosotros aquí en esta reunión, Alex Diamond, que es el director de investigación y análisis económico de Indesa, que algunos temas que son de gran dominio de él, y le pediré allí que participe para enriquecer la discusión. La parte, bueno, la economía panameña, aquí hay una serie relativamente corta dentro de todo, porque estamos hablando de unos que va desde el año 2007 al 2019. Y si hacemos memoria de lo que ocurrió antes de eso, al inicio de este siglo y la última década del siglo pasado, creo que estamos todos conscientes de que ha sido un periodo de crecimiento ininterrumpido de casi 30 años. El periodo de expansión económica más largo que ha visto este país, probablemente uno de los más largos que ha visto cualquier país en el mundo. E inclusive, de estos 30 años ha habido contracción económica, o ha habido desaceleración del crecimiento económico a nivel global. Recordarán a ustedes tal vez las crisis que tuvimos en el 97, en el 98, después la desaceleración de la economía en el año 2000, 2001, y por supuesto no se nos olvida lo que ocurrió en el 2008-2009, donde hubo una gran contracción de la economía global, lo que se le ha llamado la gran recesión. Y en el caso panameño, si bien no tuvimos resultados negativos, sí tuvimos una disminución de la velocidad de crecimiento dramática. Estar creciendo ligeramente por encima del 10%, bajamos a una décima parte de eso, ligeramente por encima del 1%. De allí
Pasamos por un periodo de aceleración y por un periodo de estabilidad, que en los últimos años ya empezamos a ver algo de fatiga, donde podemos ver una tendencia a disminuir la velocidad de crecimiento. Es decir, cuando nos toma esta pandemia, la economía estaba creciendo, pero estaba creciendo por debajo de su potencial. Calculamos el potencial en Indesa cuando vemos todos los factores que hay en el país desde el punto de vista económico, sobre todo, digamos, capital, acervo de capital y el acervo humano, cuánto puede producir eso. Y en el caso de Panamá, puede, en el último cálculo que habíamos hecho el año pasado, el potencial podría estar de orden de magnitud del 6%, que lo hemos revisado a la baja producto de la pandemia y estamos más cercanos al 5%. En cualquier caso, inclusive post-COVID, estábamos creciendo los últimos 2 años anteriores por debajo del potencial de crecimiento que tenemos hoy en día. Así que ahí podríamos esperar aumento del desempleo, deterioro de la distribución del ingreso. O sea que ya estábamos en un área donde habían alertas. Algunos podrían decir banderas amarillas, otros podrían decir banderas rojas. Pero en cualquier caso, estábamos definitivamente caminando ya en territorio donde había que prestar atención con lo que estaba ocurriendo en nuestro entorno. Y bueno, y nos llega el COVID, que nos toma no en la mejor forma, es decir, no nos toma con niveles de apalancamiento como teníamos en la primera década de este siglo, no nos toma tampoco con el crecimiento que tuvimos en esa década, ni en los 5, 6, 7 años después, que todos conocemos. Ahora, repasemos rápidamente qué compone, qué produce el Producto Interno Bruto de Panamá. Es una economía ya bastante similar en términos descriptivos a una economía más desarrollada, porque casi 70% de nuestra actividad económica proviene del sector terciario, que es la forma técnica de hablarlo, en una jerga más entendible es el sector servicios, con casi una tercera parte del sector secundario, que incluye, por ejemplo, una industria manufacturera, y otra parte del sector donde están ustedes, el sector primario, que es el más pequeño, donde está la parte de agricultura y pesca, y está también, por supuesto, la parte agropecuaria. Cuando tratamos de mirar, bien, hoy vimos un repaso de los temas anuales. Cuando queremos ver lo que está ocurriendo, vamos enfocando la lupa y miramos qué está ocurriendo más de una forma de periodos más cortos trimestral. Aquí podemos apreciar también lo mismo que les comenté anteriormente. Es decir, una economía que pasó por un periodo de aceleración de crecimiento y de ahí nos fuimos estabilizando y pasando a un comportamiento de disminución de la velocidad de crecimiento. Y para el primer trimestre de este año, que culminó obviamente en el mes de marzo, donde podríamos decir que casi tuvimos un mes completo afectados por la pandemia, estábamos anticipando un crecimiento más similar al parecido al de los otros trimestres. Fíjense ya cómo estaba afectado, 0.4% de crecimiento nada más. A estas alturas, diríamos, bueno, pensando en béisbol, que acaba de terminar la Serie Mundial, en este inning del partido ya deberíamos tener datos al menos del segundo trimestre de la economía, caso que no tenemos. Imagínense, ya estamos, hoy en día la fecha es 28 de octubre y no tenemos datos ni siquiera la primera mitad del año de lo que está ocurriendo en la economía. Igualmente estamos supremamente atrasados en la medición mensual, que es el índice mensual de actividad económica, lo cual obviamente entonces nos hace más difícil tratar de hacer pronósticos de lo que puede estar ocurriendo. Esta otra forma de ver un poco la actividad económica que les presenta en la primera diapositiva, pero aquí vemos cada actividad con el eje horizontal y el crecimiento que ha tenido cada una de estas en el eje vertical para el primer trimestre del año 2020 comparado con el del año anterior. Y aquí lo interesante es ver sectores que agrupados dentro de esa circunferencia resulta ser que representan más del 60% de la actividad económica del país, incluyendo actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, transporte, almacenamiento, telecomunicaciones. Y dentro de eso, por ejemplo, tenemos todo lo que es transporte aéreo, que sabemos que está prácticamente detenido, no en la totalidad del año, pero los meses de pandemia completamente detenido. Transporte incluye el Canal de Panamá, que si bien no ha tenido el mismo nivel de afectación, se ha visto afectado también, y probablemente ustedes prestaron atención a los volúmenes del tonelaje en que cerró el canal en septiembre, inclusive en sus impactos financieros, donde sin lugar a duda ya vimos un detenimiento del crecimiento que venía trayendo. De ahí los sectores más importantes en términos
de su cuota de aporte al Producto Interno Bruto son construcción y comercio, construcción totalmente parada, obviamente, y el comercio, si no parado en su totalidad, reducido de una forma materialmente importante. Es decir, el comercio que se mantuvo activo fue todo ese comercio, ya sea de entrega a domicilio o de entrega a, ya sea a hogares y a empresas, donde se redujo de manera muy, pero muy importante. ¿Qué pasó el primer trimestre? Que incluye un mes casi completo de afectación por la pandemia. Los sectores que vimos creciendo incluyen transporte, almacenamiento y telecomunicaciones, que tuvo un trimestre relativamente bueno. La pesca, que es pequeña, pero creció bastante. La agricultura, también pequeña, pero tuvo un buen trimestre. Minas y canteras les llama la atención, que típicamente lo asociábamos con el sector construcción porque eran agregados a la construcción. Bueno, eso ya cambió para la arquitectura económica panameña, donde ya se introduce la minería metálica, Minera Panamá o Cobre Panamá, donde se está exportando cantidades importantes de cobre, algo de oro, actividad que estuvo detenida después por la pandemia como hasta el mes de agosto, si no me falla la memoria, así que afectó también de manera dramática post primer trimestre, y eso en alguna medida ya está incluido en las proyecciones que vemos de afectación en el segundo y tercer trimestre del año. Y hay demás actividades donde ya vemos que empezó ya a reflejarse los efectos de la pandemia, como pudo ser, fíjense, la intermediación financiera. Antes, ni de hablar de moratoria, ni de hablar posibles controles de mercado, de tasas de interés, de intervencionismo, y ya se estaba afectando. Y esto es importante comentar. Nosotros en Indesa hemos calculado, bueno, qué tanto está explicado en la actividad económica por el impacto que tiene el sector financiero. Cuando miramos la expansión del crédito, tanto para el consumo de personas, de empresas y la inversión pública y privada, resulta ser que hay una relación supremamente fuerte. Estadísticamente hablando es lo que llamamos de una correlación significativa. Si no me falla la memoria, cercano a 1, y cualquier dato Alex me corregirá, que maneja estos datos, los mira con más frecuencia que yo. Lo cual nos dice es, si la intermediación financiera ya estaba cayendo casi que al inicio del COVID, sin hacer nada, sin que hubiésemos intervenido, pues se cae su peso, lo que podemos esperar que pueda ocurrir después que intervenimos a través de una moratoria y cuando persisten las amenazas de controlar el sector, sobre todo las tasas de interés y los precios. Imaginémonos ustedes el caso que yo lo han vivido en el pasado, pero recuerden esas situaciones, imagínense esa intervención en el mercado avícola, donde les tienen que decir efectivamente cuánto pueden cobrar, de qué manera, y les empiezan a regular, pero de intervenir en sus actividades. Sabemos el impacto que eso puede tener. A diferencia de que en el sector financiero el impacto multiplicador nos pega a todos, al consumidor, al productor, en fin, a todos nos pega. Así que por eso es un tema que hay que tener muy presente. En esta diapositiva, y por supuesto, con mucho gusto les vamos a dejar copia de la presentación para que lo vean detenidamente. Esto es una forma interesante de verlo porque tomamos cada trimestre y vemos los distintos sectores que ven en el lado izquierdo de esta diapositiva, en los distintos colores. Bueno, y vemos cada sector, cómo fue su aporte. Uno, si fue positivo, si está arriba del eje del 0%. Y si fue positivo, vemos las barras y el tamaño de las barras con cada color explicado del lado izquierdo es cuánto fue su contribución al crecimiento de la totalidad del trimestre, ya sea 4.2, 3.3, 2.9, 2.7. Y cuando está por debajo del 0%, por supuesto, tuvo una contribución negativa. Como se contrajo, es el efecto que lo jaló hacia abajo. Por ejemplo, en ese primer trimestre de este año, si le quitáramos las actividades que tuvieron contracción y hubiera estado en 0, por ejemplo, la economía hubiera crecido por encima del 3%. Pero tuvimos sectores que tienen un peso relativo muy importante, como la construcción de casi 17, 18% del PIB, el comercio también casi 17%, siendo el comercio el segundo generador de empleos después del sector primario, del sector agropecuario, y la construcción siendo el tercero. Entonces, sí, al contraerse estos dos con ese peso relativo, con ese nivel de empleo en cada sector, jaló dramáticamente ese crecimiento del primer trimestre a tan solo 0.4%. Así que esto como diría uno de mis socios, es casi que para escribir un editorial. Vamos a repasar
algunos temas muy puntuales de los precios, el mercado laboral. Y empezando por el precio, quisiera pasarle la palabra a mi colega Alex Diamond para que les comente un poco la forma en que hemos graficado para enseñarles el tema del comportamiento de los precios, tomando en consideración que en el caso de Panamá, la parte más importante que explica los precios son los combustibles. Y sabemos que los combustibles han tenido una baja importante, una contracción importante en los precios este año de casi 25%. Con esa introducción le paso la palabra a Alex y nos ilustra, por favor. Muchas gracias, Felipe. Buenas tardes a todos. Sí, bueno, como menciona Felipe, en esta filmina vemos la variación del IPC, la variación interanual, es decir, de cada mes de este año versus el mismo mes del año anterior. Esa variación la vemos en las barras, en la gráfica de barras verdes. Podemos ver ahí del 2018 que eran positivas, 2019 ya empezamos a ver ya un proceso de deflación, es decir, de variaciones negativas del IPC. Y en lo que va del 2020 en adelante, también estamos viendo ya variaciones negativas, especialmente en el último mes de abril, que es el último dato que ha publicado la Contraloría, ¿no? Y podemos ver en las curvas rojas y amarillas de esa misma gráfica arriba a la izquierda cómo ha sido esa variación del petróleo, ¿no? En este caso del WTI y del Brent, ¿no? Que son pues las referencias en el mercado pues, para el petróleo, ¿no? Y vemos también entonces el lado superior derecho, el precio del barril en cada uno de estos. Pero lo más importante, si nos enfocamos en esa última barra verde, donde fue la caída de 2.4%, la deflación de 2.4% ¿no? del IPC, vemos pues esa caída dramática del WTI y del Brent en ese mismo mes también, ¿no? Y en lo que va acumulado, pues los últimos datos que ha publicado la Contraloría hasta el mes de abril, por el momento va a una deflación de menos 0.7% para el año, ¿no? Tal vez si me Y aquí, permite agregar ahí y preguntar cómo se mide esto. Esto obviamente no recoge la variación de los precios de todos los productos y servicios que hay en una economía. Toma una muestra, porque si no, imaginemos, serían 1.000.000 de datos. Entonces toma una muestra y se trata de medir cuál es el consumo medio del hogar medio panameño y se hace esa distribución que algunos de ustedes ya conocen de sus estudios de estadística. Entonces se toma, en esa campana se toma la parte mediana, es decir, entender, bueno, qué es lo que consume ese hogar medio panameño y de ahí entonces se extrae esa proporción que está explicando Alex, donde viene alimentos, bebidas, combustibles, etcétera. Perdón, Alex. correcto. Y bueno, en la filmina que sigue, podemos ver la contribución a la inflación por grupo de bienes o de servicios, ¿no? Y en este caso, si sumamos todos esos porcentajes que están en cada barra, nos daría la inflación o la deflación de menos 0.7 y podemos ver claramente cómo el rubro de transporte fue el que más contribuyó a ese proceso de deflación o ese resultado de deflación en lo que va del año, ¿no? O lo que va la estadística de enero a abril, ¿no? Con una contribución negativa de menos 2.2. Que es primordialmente combustibles, Alex, ¿no? Es primordialmente combustible, es correcto. Que pasemos, gracias, Alex. Pasemos un poco al mercado laboral. Fíjense lo que yo les había comentado. Recuerden la otra circunferencia que teníamos sobre la actividad económica. Era casi 70% del sector servicios, aquí es 68%. Así que hay casi que una correlación bastante directa entre uno y el otro. Donde sí empezamos a ver diferencias es, bueno, en el mercado secundario, perdón, sector secundario y el primario. El primario, que nada más en la primera gráfica que le pusimos era agricultura y pesca, que obviamente que si incluimos el sector agropecuario o si en alguna medida vinculamos actividades que van más allá de las más básicas o primarias, la actividad de ese sector subiría mucho más allá del 2,5%, pero en cualquier caso, fíjense cuántas personas están ocupadas en ese sector. En el primero, casi 15% y en el siguiente, casi 18%. Y las circunferencias de adentro nos permiten ver ya, la de afuera es macro y la circunferencia interna es micro por sector, de lo cual, lo que ya les había comentado en rojo, es comercio, el más importante, seguido entonces del sector primario, y después viene la construcción y la manufactura.
Así que pensemos un poco en esas actividades detenidas. ¿Qué impacto tiene eso? La suspensión de contratos de trabajo, que estamos hablando de que el pico fue poco menos, casi 290.000 contratos de trabajo, donde hasta el momento se han reactivado, qué sé yo, una cuarta parte de esos contratos de trabajo, que cuando finalice el estado de emergencia ocurrirá una de dos cosas: o la totalidad o una parte, ya sea mayoritaria o la mitad o menos de la mitad, se reactive completamente, o los contratos que no se reactiven muy probablemente van a quedar cesantes y pues tendrán que nuevamente reinsertarse en el mercado laboral, con el impacto que eso tiene obviamente en el consumo y en el ingreso disponible de los hogares. Y bueno, y de ahí pasamos, bueno, ¿cómo se calcula la famosa tasa de desempleo? Es un factor de ocupación. ¿Cuántas personas están económicamente ocupadas en el país? Y eso se mide aquí, no es una economía centralizada, como por ejemplo lo fue la economía soviética, afortunadamente, así que no hay un registro único de qué hacemos todos los ciudadanos. Entonces, la única forma de saberlo es a través de preguntarle. Las encuestas más confiable que hay es el censo, que ocurre cada 10 años, que nos tocaba este año. ¿Se acuerdan? En mayo de este año, y ya estaba emproblemado antes de la pandemia y quedó suspendido por la pandemia, así que nos está haciendo falta una fuente de información, pero valiosísima, para tomar decisiones en lo privado y en lo público. En lo privado, decisiones estratégicas sobre nuestros negocios. Así que lamentablemente vamos a estar rezagados también en información que nos permita tomar decisiones. Ahora, dentro de esos periodos de 10 años, claro que hay información que se recaba 2 veces al año. En el mes de agosto, que es el principal, que es la encuesta de hogares, donde se sale la Contraloría a preguntar a un poco más de 44.000 personas, preguntas similares a las que se hace en un censo, y en marzo se hace otra versión más pequeña. Entonces, de esa encuesta de hogares que se hace en agosto y se publica en diciembre, nos permite saber pues, cómo se está comportando el ingreso, cuántas personas están ocupadas, en qué sector están ocupados, en fin, una serie de elementos que son valiosos para determinar lo que está ocurriendo. Y eso es lo que en la última encuesta, que fue de agosto del año pasado, nos permitió ver que de la población económicamente activa, que es que tomamos toda la población del país con edad de trabajar, y de eso tomamos las personas que en efecto están activas en el mercado de trabajo, y se les resta entonces, perdón, y si de ahí se determinan las personas que no han o que no logran participar económicamente, eso entonces se calcula la tasa de desempleo, que técnicamente hablando realmente es la tasa de desocupación, que ya estaba por encima del 7%, que obviamente estamos esperando un incremento materialmente importante. Sobre la encuesta de hogar, este año, que se tenía que hacer en agosto también, consultar a 44.000 personas, por supuesto no se realizó, y se realizó, no sé si recuerdas la fecha, Alex, creo que en septiembre, y se finalizó en octubre, y se consultó creo que como 8.000 personas de forma remota, me imagino que por celular, entrevistas por videollamadas, que obviamente no es lo ideal, pero es mejor que no haber hecho nada. Veamos el sector agropecuario. Recuérdense que les comenté que representaba casi 15% de la población ocupada. Y cuando miramos, se va y se encuesta y se les pregunta a los que están económicamente activos, resulta ser que arroja una tasa de desocupación muy baja. Obviamente eso hay que tomarlo con un grano de sal, porque tiende a explicar mucho de esto son ocupaciones de subsistencia. Entonces va y se le pregunta a un individuo: ¿usted está ocupado? ¿Usted está empleado? Sí, pero esa persona básicamente lo que hace es una labor de subsistencia. Aquí lo podemos ver desagregado, fíjense, y un poco relacionado a lo que acabo de comentar. De esa totalidad de personas activas en este sector, fíjense que la parte mayoritaria son por cuenta propia, una parte minoritaria, o, bueno, minoritaria sacando patronos, es asalariados, es decir, son los que cotizan a la seguridad social y que podríamos decir que tienen contratos de trabajo y un trabajo más formal. De ahí, fíjense, un poco más de eso son trabajadores familiares, de ahí, fíjense que comenté, y esos no pueden incluir muchos de los que son de subsistencia, ¿no? Obviamente que tienen ingresos mucho más bajos que los asalariados y que los patronos. Sobre la mediana salarial a nivel del país, aquí tenemos dos elementos. En azul, la mediana salarial desde el año 2004 al 19, y ajustado por el IPC o la inflación,
podemos ver, perdón, yo lo mencioné primero, sí, en azul, en verde, cómo se ha ido comportando el salario real. Es decir, le restamos la pérdida de poder adquisitivo en función de cómo ha ido cambiando el salario nominal versus cómo ha ido cambiando los precios. Y lo que podemos ver en esa tendencia, claro, no está creciendo igual que nominalmente, o sea que si tomamos el punto de partida de 300 balboas, vemos una diferencia de 721 a 464, pero en cualquier forma, fíjense que el incremento real de la capacidad del consumidor en términos de salario ha aumentado de 300 a 465. Y lo vemos por distintos sectores. Fíjense, aquí está, y probablemente ustedes ya lo conocen. La mediana del sector agropecuario es la más baja de esta muestra, donde la más alta es la del sector comercio, muy seguido del sector manufactura. Y de estos tres, el más importante en número de personas ocupadas es el comercio, y por eso explica el auge que tuvimos, sobre todo en la parte de consumo. La mediana salarial del agro pues, ha estado creciendo, pero se mantiene bastante rezagada por debajo de la mitad de los otros dos casos que mencioné. Fíjense qué interesante cuando vemos la mediana salarial del sector agropecuario según el área geográfica, y aquí vemos en dólares mensuales. El más alto, como es de esperarse, que también se refleja en demás actividades, está la provincia de Panamá, seguido de Panamá Oeste, y de allí, que no es sorpresa tampoco, está el área de Chiriquí, perdón, el área de Bocas, Chiriquí, y sí me llamó la atención el caso de Darién. Veamos un poco algunos otros datos del sector agropecuario. Fíjense que la primera diapositiva, no sé si era la primera o la segunda, sobre los distintos sectores económicos, hablábamos de que el sector primario representaba como 2,5, pero aquí incluimos, además de pesca y agricultura, también ganadería, silvicultura y todas las actividades vinculadas al sector, lo cual nos sube la contribución a la economía. Lo interesante de esto, fíjense cómo ha ido variando a lo largo del tiempo. El punto más bajo que podemos ver en esta gráfica representó como un 4%, y el punto más alto 7,5% en el año 2003. Interesante. Y en esta serie, el último dato que tenemos del 19, que está ligeramente por encima o cercano al 5%, no es el más bajo, pero tampoco es el más alto. Y vemos en los puntos de la línea azul cómo ha ido variando, es decir, vimos crecimiento en toda la serie con excepción del año 2009. O sea que en ese mismo año donde la economía se desaceleró dramáticamente, vimos una contracción importante de año a año, o un decrecimiento de año de este sector. Aquí podemos ver el Producto Interno Bruto Real del sector primario y a su vez dividido o explicado entre las distintas actividades agrícolas, pecuarias, pesca y silvicultura. Y fíjense que es consistente también el tamaño de las barras con la diapositiva que vimos anteriormente. La composición del PIB real del sector agrícola. Y aquí lo vemos con la misma metodología que habíamos visto en términos de los sectores explicando el PIB. Aquí solamente para el sector agrícola, y lo tenemos explicado del lado derecho, que incluye el cultivo de cereales, cultivo de legumbres, raíces y tubérculos, otros cultivos, por ejemplo, el azúcar, cultivo de otras frutas y nueces, cultivo de banano, y podemos ver cuánto de todo, cuánto explicó cada uno de estos en los distintos años. Y en este caso, hacemos el mismo análisis, pero para la cría de animales y caza ordinaria. Recuerden que la explicación o la batería está del lado derecho. Pesca marítima y de agua dulce, agricultura marítima, de agua dulce y actividades del sector relacionadas con la pesca y actividades de servicios agropecuarios. El más importante, la cría de animales y caza ordinaria, que obviamente debe incluir la actividad avícola, que desde un punto de vista proporcional es más del doble que es más de la mitad que la totalidad. ¿Cómo está distribuido esto por provincia? Cosa que tampoco probablemente les sorprende a ustedes. Chiriquí, el mayor con casi 23%, seguido entonces Panamá Oeste con 13,4%, de ahí empatados o muy cercanos vemos Los Santos, Bocas, Panamá. Perdón, se volvió a mencionar a Coclé y Veraguas que andaban antes, de ahí vienen entonces Los Santos, Bocas y Panamá,
Coclé y el más pequeño Colón, lo cual me llamó la atención. Yo pensaría, la última vez que había visto este dato, no sé por qué pensaba que Colón era ligeramente mayor a eso. Y en el PIB real provincial, este es sobre el PIB agropecuario, y en el PIB real provincial, aquí vemos la misma, sobre lo que produce en cada sector a nivel de provincia. No es de esperarse, por ejemplo, la provincia de Panamá, donde está la mayor producción del PIB, es relativamente poco porque ahí es donde está concentrada la economía de servicios. A diferencia, por ejemplo, del Darién, donde una tercera parte del PIB de Darién está aplicado por este sector. O Bocas, 13%, Los Santos, 18%, Chiriquí, 7,5%. Ahora miremos, bueno, ¿y cómo se compara esto con el resto del mundo? Y aquí vemos, vean los colores del lado izquierdo, donde está el porcentaje de cuánto explica el sector primario el Producto Interno Bruto en el año 2018, siendo el color amarillo la menor contribución, y ahí va cambiando de color hacia un verde claro, oscuro, un celeste, un azul intermedio y un azul más oscuro. Miremos los azules más oscuros. Fíjense así rápidamente en qué países del mundo representa una mayor parte del Producto Interno Bruto. Son los países de menores ingresos. Y cuando miramos los países donde contribuye menos, con la excepción de países muy desarrollados como aquí en el lado derecho abajo inferior podemos ver Australia y Nueva Zelanda. Podría haber una discusión sobre Suráfrica, sobre el norte de África, Brasil, Argentina, Chile. El resto está muy concentrado en los países de mayor ingreso. Incluye Japón, Estados Unidos, Canadá, Europa, el norte de Europa. Es decir, en la medida que los países se van desarrollando más, obviamente su riqueza proviene más de las industrias de tecnología de la información, de servicios. No es que comen menos, no es que producen menos, sino que proporcionalmente hablando los otros sectores pesan más. Esos sectores, cuando lo comparamos con los otros países, son enormes. El sector agrícola, por supuesto, de Estados Unidos y de Europa, tienen un tamaño importante, pero vis a vis el tamaño de su economía no tanto. En términos de la ocupación, de las personas ocupadas en este sector, un fenómeno muy parecido. También vemos más personas ocupadas en esta actividad, como era de esperarse, en los países de menores ingresos o menor Producto Interno Bruto per cápita, y menor personas proporcionalmente a la ocupación total en los países de más altos ingresos. En términos de la producción nacional de carne, que es un tema ya entrando en materia más pertinente para ustedes. Y aquí incluimos cerdo, pollo, vacuno y otras. Fíjense que no es solamente el caso de Panamá. Resulta ser que a nivel global, la carne de pollo es la que contribuye más a la producción mundial. Más de una tercera parte, con 33%. Seguido de partes iguales de la carne vacuna y la carne de cerdo. Y de ahí las otras carnes. O sea que desde un punto de vista mundial estamos hablando de que en efecto, no solamente es el caso de Panamá, como ustedes mencionaron, sino a nivel global tiene una proporción muy importante. Ahora veamos el pollo nada más, el avícola. ¿Cómo está dividido la producción mundial? Bueno, cuando miramos otros, que es el más grande, 57%, nos dice que en ese otro está bastante fragmentado. Pero si miramos los no fragmentados y vemos la concentración, que no es sorpresa, para mí no lo es y para ustedes tampoco, el primero es los Estados Unidos. Y allí el presidente de la asociación habló pues, del Tratado de Libre Comercio y el impacto que eso podría tener, seguido de Brasil y China, donde además, a pesar de que Brasil tenía una población varias veces mayor a Estados Unidos y a Brasil, Estados Unidos produce más y y Brasil también produce más, que es, en el caso de Brasil, una actividad exportadora importante. Tanto, no solamente en el pollo, pero sabemos también en la parte vacuna. Ahora miremos Panamá. ¿Cómo se ha comportado la carne de pollo? Y aquí podemos ver en volumen, con el eje izquierdo, cómo ha estado el comportamiento a lo largo del tiempo. La variación en la línea verde, porcentualmente, cómo ha variado de año a año, con comportamiento positivo hasta el año 2018, el último crecimiento de 5,6%, un leve decrecimiento en el 19, siendo todavía el volumen el segundo más alto de toda esta serie. Y ya cuando vemos agosto, que hay datos de agosto versus el año anterior, ya ahí vemos una contracción ya materialmente importante que nos saca totalmente de la serie. Es como dice en inglés el outlier, 12,5% de contracción para ese. Y bueno, y ustedes sabrán mejor que nosotros
todas las explicaciones y las razones que hay detrás de eso. Ahora el consumo, que cuando nos preparamos para esto, lo comentaba con la directora, efectivamente Panamá es uno de los países donde se come mucho pollo. En ese sentido, han tenido gran éxito ustedes y tienen gran mérito en ese sentido. Fíjense aquí el volumen de crecimiento en las barras, el total de crecimiento, perdón, en las barras azules, que está explicado en el eje izquierdo, en el eje vertical, y de ahí vemos la tasa de crecimiento anual, que no la pusimos para cada año, sino que lo que sacamos fue la tasa de crecimiento anual compuesta a lo largo de la serie, el famoso TCAC, que nos dice que la tasa de crecimiento anual promedio fue de 3,5%, creciendo más rápido que la población, por supuesto. Ahora, ¿cómo se compara esto con otros países? Y aquí, que también me lo habían comentado, yo no estaba consciente y lo ratificamos al haber hecho la investigación, la carne, el consumo de carne de pollo per cápita. La de Panamá es importante, casi 50. No es la mayor, ¿eh? La mayor, y pueden mirar en el lado izquierdo, la más importante es Brasil, que es más importante que Panamá, varias veces más, es como que es 20 puntos más, en el caso de Panamá. Cercano a Panamá, Argentina, Perú, poquito rezagado ahí Bolivia, Chile, y el resto bajan sustancialmente, ¿no? Interesante. Pero cuando nos vamos al caso de huevos, me llamó a mí poderosamente la atención, no estaba consciente. Yo pensé que había una mayor correlación entre uno y el otro. Fíjense que Panamá es consumo de huevos per cápita al año, 164, versus, por ejemplo, el caso de México, 455. Chile, 220, Argentina, 297, Brasil, 255, Perú, 283, Colombia, 262. Sí, en ese sentido estamos bastante rezagados, siendo México el número 1, Panamá el número 16, y en el consumo de carne de pollo per cápita, Brasil el número 1, en este caso no fue México, y Panamá el número 2. Cuando miramos, y Alex explicó con bastante claridad el índice de precios al consumidor, y aquí lo miramos, comparamos dos, el de alimentos, como un todo, la canasta total de alimentos, versus solamente la carne de pollo. La carne de pollo lo vemos en la línea anaranjada, roja, y alimentos en la más amarillenta o casi mostaza. En el caso de alimentos, bastante estable a lo largo del año. La de pollo sí fluctúa más, me imagino yo, y usted lo sabrá mejor que yo, que eso viene explicado tal vez por la importación de materia prima, el maíz y la soya, que son obviamente más volátiles que el resto de la canasta de alimentos. Ahora, ¿cómo se reflejó esto internacionalmente? Aquí vimos el caso de Panamá. En el caso internacional también se ve mucha variabilidad, sobre todo a partir del año 17, o sea, vimos bastante estabilidad del 15 al 17, y de ahí mucha variabilidad, principalmente explicado también por las materias primas que son necesarias para esta producción. Y ahora vamos a pasar a algunos indicadores económicos mensuales, y le voy a pedir a mi colega Alex que nos ilustre y nos comente un poco al respecto. Todo suyo la palabra, Alex. Alex. Gracias, Felipe. Aquí lo que tenemos es un resumen de los indicadores económicos mensuales que publica la Contraloría. Los datos están, algunos están a agosto, algunos a julio, hay algunos que están un poco más rezagados, que están a marzo. Como podemos ver en este resumen, empezando con el sector de comercio, puntualmente comercio al por mayor, en zona libre, tenemos las importaciones y reexportaciones a la zona libre, que están de enero a julio 2020 comparado con enero a julio de 2019, tenemos una caída de 30% en cada una. En cuanto a los indicadores de comercio al por menor, ventas de autos con datos a agosto, tenemos una caída de 60% en las unidades año a año. En combustibles, ¿no? Todo lo que es gasolina, 91, 95, diésel, también 30% de caída en los primeros 8 meses del año. En cuanto a exportaciones FOB, ¿no? Exportaciones ya sea de frutas, filete de pescado, ¿no? Diferentes exportaciones. Tenemos una caída de 10% en los primeros 8 meses del año. Importaciones de bienes de consumo, bienes de capital, bienes intermedios para la producción,
tenemos también agosto una caída, en este caso, de 40%. En construcción, uno de los sectores más importantes de la economía, como mencionó Felipe, cercano al 18% del PIB, en este caso específicamente en cuanto al área de metros cuadrados de permisos de construcción, el dato más reciente que está a julio, así que de forma acumulada de enero a julio, tenemos una caída de 60%. En cuanto a hoteles y restaurantes, el dato que tenemos más reciente es del gasto turístico, ¿no? A marzo de 2020 tenemos una caída de 35.9%. En cuanto a industrias manufactureras, ¿no? Cuando lo vemos segmentado por tipo de producto, en este caso todos a agosto, en cuanto a elaboración de bebidas, tenemos una caída de 32%, eso incluye ya bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Elaboración de otros productos alimenticios como el azúcar, tiene una caída de 4% a agosto. Derivados de tomate, tenemos casi un incremento de 10% en los primeros 8 meses. En sal, una caída de 9%. En cuanto a productos lácteos, tenemos ahí sí vemos un incremento importante en leche evaporada de 44.5%. Leche natural está casi pues en 1% de incremento contra el año anterior. Leche pasteurizada, un incremento de 16%. Y fabricación de cemento, cal y yeso, una caída de 64.5%. Evidentemente, pues producto pues, de todo lo que ha pasado pues, con la pandemia y el detenimiento pues, del sector de la construcción. En cuanto a fabricación de sustancias y productos químicos, vemos una caída de 6,5%. En cuanto a elaboración, conservación de carne y de pescado, puntualmente de carne de gallina, agosto, tenemos una caída de 12.5%. Sacrificio de ganado, vacuno y porcino, tenemos una caída de 3.2%. Aquí también tenemos datos de los ingresos corrientes del gobierno central. En este caso, el más importante, los ingresos tributarios. Agosto, una caída de 31.8%. En cuanto a intermediación financiera, puntualmente de seguros, primas suscritas, una caída de 4%. Y al mismo tiempo los siniestros, una caída de 24.4%, ¿no? En cuanto al empleo, contratos registrados en el Mitradel, evidentemente, producto pues, de la pandemia también, una caída casi de 70%. Y en casinos, loterías, ¿no? Las apuestas brutas, que también incluye pues, las actividades del hipódromo, tenemos una caída de más de 70%. ¿Okay? Aquí brevemente con el transporte, almacenamiento y comunicaciones, uno de los sectores más importantes. Alex, en la parte, perdón, en la parte de mercado laboral, contratos registrados en una construcción, sí, perdón, sí, 70%, ok. Correcto. Sí, en transporte, almacenamiento y comunicaciones tenemos diferentes categorías. En transporte por vía terrestre, todo lo que es Mi Bus, ¿no? El aforo pasajeros, Metro de Panamá, tenemos una caída más de 50% en los primeros 8 meses del año. En cuanto a los corredores, ¿no? Tanto en ingreso por peajes como en el aforo, ¿no? Los pasajeros tenemos también casi pues, una caída de 50%. La entrada de pasajeros, ¿no? Pues por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, ya sean turistas, ¿no? Movimiento de pasajeros, etcétera, pues los datos están hasta marzo. Tenemos ahí una caída de 35.6%. La actividad de puertos, movimiento de contenedores, movimiento de carga, ahí sí tenemos un incremento de 10% en ambas medidas. Canal de Panamá, ¿no? Todo lo que son los tránsitos, tenemos una caída de 8.6%. Las toneladas netas, tenemos una caída de 3.2% y los ingresos por peajes están relativamente flat en 0.4% negativo. En cuanto a electricidad, gas y agua, la oferta de electricidad, una caída de 5%. En cuanto a la demanda, principalmente enfocándonos en lo que es la facturación, ahí vemos en el sector residencial un incremento de 6.4%, pues que hace todo el sentido, ¿no? Pues con las medidas de confinamiento y restricciones de movilidad. Y en la parte comercial, que es la más importante en términos relativos en todas las categorías, sí vimos una caída de 26.3%. Okay. Y bueno, aquí con el IMAE, de lo que tenemos los datos, si vemos la línea azul, vemos la variación
interanual, es decir, de cada mes con el mismo mes del año anterior, y vemos ese declive, por decir así, desde el mes de marzo, que ya empezamos a ver pues esa caída en abril pues, y en mayo, puntualmente en mayo, que alcanzó menos 40.9%. ¿Okay? Y aquí de forma similar estamos viendo el acumulado de enero a mayo, ¿no? El promedio del año con una caída de menos 14.2 en los primeros 5 meses del año. Y el dato de abril y mayo puntualmente, estamos viendo pues que si en el promedio de esos 5 meses tuvimos menos 14, en los últimos 2 meses de esa serie, la caída fue aún más drástica, ¿no? Casi con 38% de caída. ¿Okay? Gracias, Alex. Comentar un poco sobre el mercado bancario. El último dato que tenemos es agosto del presente año, donde la totalidad del crédito en el país fue 54.406 millones de balboas o dólares, lo cual fue 1% inferior al año pasado. Cayendo en ambos, sector público y privado. El privado representa un poco menos de 54. El año pasado superó los 54.000 millones. Y ahí podemos apreciar en la variación absoluta los sectores que crecieron versus los que se contrajeron. El que más creció fue el hipotecario, y eso explicado porque ya venían en la tubería de desembolsos una parte importante de créditos aprobados y compraventas perfeccionadas pre-COVID, que se fueron entonces perfeccionando a lo largo de los primeros meses del año. Ya empezamos a ver fatiga de ese sector, sobre todo producto de la acogida a alivios financieros o moratoria, y por supuesto no ha estado implementado, pero en alguna medida impone presión adicional las amenazas de control de tasas de interés. Y aquí lo importante comentar es, recuerden lo señalado de la correlación que hay entre el nivel, el crecimiento del crédito al sector privado, consumo e inversión, y el reflejo de esa actividad en el Producto Interno Bruto y en la ocupación de esos sectores y en los ingresos de esos sectores. Por primera vez en mucho tiempo ya estamos viendo en agosto una contracción de el saldo total de la cartera de crédito. Lo cual obviamente eso nos permite anticipar un poco lo que puede estar ocurriendo de aquí en adelante, especialmente si no logramos salir de las dificultades de la moratoria y de la posible amenaza de control de tasas de interés. En términos del sector, ¿cuántos de estos 54.000 millones que representa, bueno, si lo miramos contra el Producto Interno Bruto del año pasado de 67.000 millones, está por encima del 80%, este año vamos a tener un Producto Interno Bruto igual o inferior a los 60.000 millones, es decir, estamos hablando de una pérdida de producción de más de 7.000 millones de dólares, que es materialmente importante. De esos 53.9 en el sector agropecuario, el saldo prestado es 1.807 millones, una contracción inclusive mayor al saldo total de 3%. La agricultura, la más afectada, con una contracción, una disminución de saldo de 12%, llegando ya por debajo de los 400. Ganadería creció a poco, ligeramente 1%. Pesca, una contracción importante, relativamente pequeña, versus agricultura y ganadería, y el forestal también tuvo una contracción que es aún más pequeño que la pesca. En términos de tasas de interés, aquí podemos comparar las tasas de interés, por ejemplo, de dos sectores, agricultura y ganadería, relativamente estables, donde podemos ver el punto más bajo en esta serie, digamos, desde el 18 como 6%, y el punto más alto todavía por debajo del 7%. Ahora, entremos a lo que más nos interesa, proyecciones económicas. Primero, voy a comentarles varias cosas.
Nosotros hicimos una proyección del crecimiento económico para el 2020, la última que hicimos el año pasado, la hicimos en agosto del año 2019. La revisamos en octubre y la mantuvimos igual. Y la revisamos en enero, donde todavía había muy poca información de las posibles amenazas del COVID. Apenas se sabían algunos datos de lo que estaba ocurriendo en China, que empezó realmente a fluir información la última quincena del mes de diciembre y realmente vimos datos duros a inicios de febrero. Dicho eso, cuando lo revisamos en enero, inclusive la revisamos ligeramente al alza. Teníamos 4% y lo revisamos al 4.1%. Ya cuando empiezan a hallar los datos es como si se hubiera roto una represa. Abundancia de datos y de información y preocupación sobre posible contracción económica global, lo que nos llevó a revisar a la baja en marzo, en abril, posteriormente creo que junio, si no me falla la memoria, Alex, y en agosto. Algo similar ocurrió también con el Fondo Monetario Internacional, que es el referente a nivel global. Típicamente ellos lo hacen 2 veces, octubre y abril de cada año. Pues lo hicieron en octubre, lo revisaron en marzo, lo revisaron a la baja en abril, lo revisaron a la baja en junio e hicieron una revisión donde subieron ligeramente el promedio total en el mes de octubre. Pero nunca habíamos visto tantas revisiones de la proyección económica desde un punto de vista global y local. Estos son los últimos datos en lo que llaman el World Economic Outlook, que publicó este mes el Fondo Monetario, donde revisó primero una menor contracción que la que tenía prevista un par de meses antes, ahora la puso para el mundo en 4.4% negativo, con un crecimiento mayor a la contracción, 5.2%. Y del lado derecho podemos ver por distintas áreas geográficas, Estados Unidos, Europa, el Medio Oriente, los mercados emergentes de Asia, África subsahariana y América Latina y el Caribe, la región más afectada del mundo, igual que Europa. O sea, este año se están previendo para América Latina y el Caribe menos 8.1, con una contracción de tan solo 3.6 versus Europa, por ejemplo, que va a pegar un rebote de 8.3 a 5.2. No es el caso de nuestra región, desafortunadamente. En el caso de Asia, la segunda economía más grande del mundo, China, donde originó el coronavirus, no se va a contraer este año. Va a tener un crecimiento mínimo, cercano al 1%, pero va a ser positivo, con una aceleración del crecimiento esperado para el próximo año. Y un tema de altísima relevancia, en el caso de Panamá, es que, mira, tomamos esos datos del Fondo Monetario y los amarramos con el comercio mundial y vemos que se mueven, no era totalmente en tándem o igual uno que el otro, pero hay una correlación bastante fuerte que cuando a esto le incluimos el caso de Panamá, se tiene un comportamiento similar. Es decir, cuando hay contracción del comercio mundial, cuando por ejemplo ocurrió la primera vez en 20 años, en el 2008-2009, se afectó dramáticamente la economía de Panamá, sufriendo principalmente, obviamente, el canal y las actividades conexas a esto. Estos son los datos para la región. Vemos los datos para toda América Latina, que son los que publicó en octubre el Fondo Monetario Internacional, con la excepción de Panamá, que el dato es nuestro de Indesa. El fondo es más conservador que nosotros. Nosotros en la última revisión que hicimos en agosto, y muy probablemente nos vamos a ver en la necesidad de revisarlo antes que finalice el año, ojalá mínimo igual y ojalá mejor que esto, no la tengamos que empeorar. Nos ponía en la mayor contracción de América Latina después de Venezuela. Es así, obviamente, que corre fuera de apuestas prácticamente, casi que el doble que Panamá. El crecimiento de la región total negativo 8.1, que fue lo que vimos en este dato de acá, que no incluye Panamá porque Panamá el fondo lo tiene en una contracción menor a la que tenemos en Indesa. ¿Y cómo construimos eso? Tal vez, Alex, tal vez tú quisieras comentarle un poco el análisis que hicimos, a diferencia del típico análisis que hacíamos de consumo, inversión, exportación, menos importación. Esta vez lo hicimos de abajo hacia arriba por los distintos sectores. Creo que sería interesante que se los comentes a la audiencia. Sí, correcto. Para este ejercicio en particular fue necesario pues hacerlo por sector económico, ¿no? Que a diferencia, como mencionas, pues que hemos trabajado anteriormente, lo hacemos a nivel de consumo, inversión, exportaciones e importaciones, son menos variables. En este caso sí hicimos una proyección más detallada
más pormenorizada, ¿no? Tratando de seguir los lineamientos del MINSA en cuanto a los bloques económicos y a las aperturas que iban publicando, las fechas y demás poco a poco, ¿no? Pues que sí presentó cierta dificultad, evidentemente dado pues que el plan original, pues con las fechas de reapertura prácticamente no se cumplieron tal cual fueron publicadas en un inicio. En algunos casos, muchos sectores fueron reabriendo de manera paulatina, por decir así, en el caso del comercio, donde abrió pues la parte de comercio electrónico primero y posteriormente, pues hasta recientemente, pues abrió pues ya la parte presencial, ¿no? No, y también otros factores que hay que tomar en cuenta, aparte pues de la apertura de manera parcial o individual, tenemos elementos pues que no existían antes en la economía, como la modalidad o la formalización de la modalidad del teletrabajo en la economía, lo que ha permitido que incluso en un periodo de pandemia o de restricciones de movilidad de la población haya ciertas actividades de servicios y de bienes también, ¿no? que pudieran seguir operando a pesar pues de las restricciones, ¿no? Así que eso es algo muy importante a tomar en consideración. Y desde el punto de vista, ya viendo pues los elementos o las afectaciones más severas, hay que tomar en cuenta también, o hubo que tomar en cuenta también, que ciertas actividades como la construcción, como el comercio, restaurantes, hoteles, que en muchos casos representan una parte importante de la economía, estuvieron totalmente apagados, ¿no? Principalmente en el segundo trimestre. O sea, no hubo actividad económica en esos sectores y es una de las razones por la cual también vemos una afectación tan fuerte en el caso de Panamá comparado pues, con otros países de la región. Y asimismo otros sectores pues que hubo que tomar en consideración que no cerraron, que siguieron operando, algunos como ¿no? el sector primario en parte, suministro de electricidad, gas y agua, el canal que siguió operando, los puertos también siguieron operando durante el periodo de pandemia, actividades de mensajería que también pues vieron un auge en en esta época, y también telecomunicaciones, ¿no? Que hubo una mayor demanda por esos servicios. Así que todos esos son elementos que tuvimos que tomar en consideración para realizar esta proyección económica 2020-2021. Gracias, Alex. Entonces, como comenta Alex, aquí hicimos un abordaje un tanto diferente. Fuimos de lo micro a lo macro. Y de lo micro nos permitió entonces proyectar sectores, sobre todo los sectores que más contribuyen o más explican el Producto Interno Bruto, y lo fuimos agregando para llegar al dato macro. A diferencia, por ejemplo, obviamente no conocemos los modelos en detalle de cada uno de estos, pero típicamente las proyecciones son macro y se toma lo que comentaba Alex, la fórmula tradicional del PIB igual a consumo, inversión pública y privada, exportaciones menos importaciones, sin bajar a hacer un análisis sectorial. Imagínense, si nosotros estando en el patio, para nosotros fue un trabajo descomunal hacer una desagregación sectorial para después agregarlo a nivel macro. Ninguno de estos, con la excepción obviamente del Ministerio de Economía y Finanzas, que maneja igual cantidad de datos que nosotros, podría hacerlo. Así que aquí, por eso es que también vemos mucha disparidad. Nos llaman, fíjense, el más bajo, contracción de 6,5%, la CEPAL de las Naciones Unidas. El peor o el escenario más agresivo o más difícil, JP Morgan, 14,4%, el siguiente 13%. O sea que Indesa está en el vecindario de esos de los de doble dígito, de Moody's, Bank of America, The Economist, JP Morgan. Y en el caso del Fondo Monetario Internacional, eso va más pegado al promedio de nuestra región, es decir, Centroamérica y el Caribe. Y ahí está explicado la parte de Panamá. Bueno, repasemos los grandes números antes ya para ir aterrizando, finalizando. Lo comentamos, el PIB real, una contracción de 13,6%, que muy probablemente lo tendremos que revisar antes que finalice el año. Va a depender mucho los últimos datos, los datos que están pendientes, que estamos muy atrasados en el PIB y en el IMAE
y datos adicionales como los que comentó Alex que nos permitan entonces actualizar el sistema de cálculo que tenemos, lo cual ese mismo ejercicio nos permitió concluir de que hay una oportunidad para un rebote importante el próximo año. Algo similar y por razones diferentes, pero simplemente pensemos en el evento histórico, la gran contracción 1988-89, el rebote importante año 1990-91. Algo similar podemos esperar que ocurra. En el año 88, la economía panameña se contrajo en 13.8. Es decir, estamos muy cercanos a la peor contracción que ha visto el país, yo creo que en su historia económica, o de haber datos tal vez igual de feos en la Gran Depresión, pero estamos hablando de, obviamente, de hitos importantes. Tasa de desempleo al alza, obviamente, estamos creciendo, la economía se está contrayendo y nos va a tomar probablemente 3, tal vez 4 años llegar a los niveles de Producto Interno Bruto per cápita del año 19. Entonces, eso se va a ver reflejado en la tasa de desempleo, casi 13% para este año, mejorando levemente el próximo año hacia finales del año con el rebote. Aquí también hemos visto de toda clase de cifras, desde la más conservadora, ligeramente por encima del 10%, hasta la más pesimista por encima del 20%, que a nosotros nos ha llamado mucho la atención esas cifras tan pesimistas. Y cuando tratamos de correr los modelos y que nos den eso, realmente no nos acercamos, tendríamos que poner bajo una presión o un análisis todas las variables para que realmente llegue a cifras superiores al 20%. Inflación muy contenida, obviamente en un mundo que está en clara contracción económica, la demanda contraída a nivel global, principal factor que lo explican para más los combustibles, es de esperarse, pues que hay prácticamente presión inexistente en los precios. Ahora, la parte más una de las partes más retadoras, estamos acostumbrados solo a pensar en el sector privado, ahora démosle una mirada al sector público que afecta igualmente nuestra actividad privada. Déficit fiscal. ¿Qué es el déficit fiscal? Básicamente lo que es el saldo fiscal. Son todos los ingresos que recibe el gobierno y eso se le restan todos sus gastos y sus egresos. Típicamente ha estado negativo, pero en algunos años inclusive, antes de pagar intereses, ha sido positivo. De forma tal que tenemos suficiente flujo positivo para inclusive amortizar parte de los intereses. Cuando el saldo antes de intereses es negativo, significa que tenemos que pedir prestado inclusive para pagar intereses. Imagínense a quienes les toca mirar la finanza de su empresa, imagínense esa pesadilla. Bueno, este año los ingresos hasta la fecha, los ingresos del gobierno han caído de forma, pero muy, muy importante, casi 25, en algunos casos 30%. Pero por el otro lado, los gastos prácticamente no se han tocado. Sí ha habido una reasignación de los gastos, una priorización, nada material, nada realmente a lo que nosotros nos hubiera gustado ver. Y aquí entra el debate. Algunos dirán, no, es que deberíamos entrar en modo de austeridad. Desde un punto de vista fiscal, completamente de acuerdo. Desde un punto de vista económico sería desastroso. Porque si contraemos el consumo y la inversión pública en igual magnitud que la privada, lo que vamos a hacer es exacerbar la contracción económica y el desempleo. Entonces, la estrategia de ir contra el ciclo económico que está llevando adelante el ministro Alexander y su equipo es mantener el gasto, aumentar el saldo negativo y cubrirlo con endeudamiento, a diferencia de otros países que pueden monetizar parte de ese saldo negativo por medio de la emisión de moneda local. Afortunadamente no tenemos ese problema que muchas veces cuando se le sale las manos se puede convertir en un problema inflacionario. En el caso nuestro, alguien nos tiene que prestar dentro o fuera del país para cubrir ese saldo negativo, lo cual nos está llevando a unos incrementos materialmente importantes de la deuda. Fíjense que el año pasado cerramos el año con una relación del total de la deuda entre el tamaño de la economía de 46%. Y estamos previendo que este año probablemente vamos a cerrar cercano al 62%. Si estamos hablando de 15 puntos porcentuales. El mayor crecimiento, por lo menos que yo recuerdo haber visto. Ahora bien, digamos, ¿esto es una debacle? No,
Panamá ha visto cifras peores, tanto en desempleo como en crecimiento económico, como en endeudamiento. El endeudamiento de Panamá ha estado por el 100%. A inicios de este siglo era 80-75%, con desempleo también de doble dígito. Ahora bien, tenemos que tener un plan para salir de este atolladero de endeudamiento y de recuperación económica. Es decir, esto que estamos viendo es necesario, muy probablemente hablando desde un punto de vista académico, ortodoxo, lo es, pero no sostenible. O sea que hay que tener un plan de salida. Es decir, como aquel general que tiene un plan para ir a la guerra, tiene que tener un plan igual o más importante para la paz. O sea que el plan para salir de este incremento de la deuda es igual o más importante. El siguiente año estamos previendo un déficit menor, una economía ligeramente mayor, un saldo negativo menor, proporcional al tamaño de la economía, pero todavía eso nos va a obligar a aumentar la contratación de deuda, o sea que va a ir incrementándose ese saldo de deuda, que ojalá empiece a disminuir en el 23, 24 y de ahí en adelante, de forma tal de que de aquí a fines de esta década, si somos disciplinados, la siguiente administración de gobierno, regresar a la senda de los 40%. ¿Y por qué es importante? Cuando miramos la calificación de riesgo de Panamá, que es triple B más desde el punto de vista de Standard & Poor's y su equivalente en Moody's y Fitch, estamos en una relación de grado de inversión, lo cual nos permite obtener financiamiento a términos y condiciones relativamente atractivos. En el momento, ahora bien, todos los pares que están, o todos nuestros compañeros de grupo con esa calificación de riesgo, tienen un nivel de endeudamiento inferior al que nosotros vamos a tener este año. Que probablemente se puede decir, hombre, se está haciendo una excepción, pero lo que está claro es que no lo podemos mantener indefinidamente. Es decir, si nos mantenemos por arriba del 50%, cercano al 60%, a lo largo de los años no me cabe duda de que las calificadoras se van a ver obligadas a desmejorar nuestra calificación de riesgo, lo cual significa que cada vez que tengamos un vencimiento de alguna obligación y tengamos que ir a refinanciarlo, nos va a costar más. Y en vez de pagar, voy a poner un ejemplo sencillo, 1.000 millones al año en intereses, vamos a tener que pagar 1.500, 1.800, 2.000 millones, que es dinero menos que nos queda para programas de transferencia de recursos, para emplear personas, para hacer inversiones, o sea que es crítico. La otra opción ante el endeudamiento es aumento de impuestos. Llámese impuesto al consumo, el ITBMS, impuesto a la renta o cualquier otro tipo de impuesto. Que eso es harto conocido que va con el ciclo económico. Es decir, aumentar impuestos cuando se está contrayendo la economía, lo único que hace es exacerbar la contracción económica. Por ejemplo, veamos el caso de Japón, que estaba creciendo muy poco y cuando introdujeron un aumento al IVA, tuvo un impacto muy fuerte en la contracción del consumo. O sea que esto ya está ampliamente documentado. Así que si no tenemos ese plan para ir desmantelando esos niveles de deuda, uno, nos va a costar más el dinero, primero al gobierno y después al sector privado, porque si mejoran la calificación de riesgo, el siguiente paso es, se puede, no es que tiene que pasar, pero hay alta probabilidad que igualmente, como están todos dentro del territorio de Panamá, se vean afectados todos los emisores que contratan deuda fuera del país, por ejemplo, los bancos. Los grandes bancos panameños en esta crisis han salido a contratar deuda en los mercados internacionales. Y aquí voy a hacer mención también del último reporte de Moody's, donde por supuesto que hace principalmente énfasis en lo que acabo de decir, pero añade dos elementos adicionales. Uno, le preocupa la situación financiera del programa de invalidez, vejez y muerte, especialmente el pilar de beneficio definido, donde ya se ha hecho público que los ingresos son menores a los egresos, tiene un saldo negativo y se está consumiendo sus ahorros y las proyecciones indican que se va a consumir la totalidad de sus ahorros o reservas antes de la mitad de esta década. Y típicamente, como ha ocurrido en otros países, el temor es que se vea abocado al Estado para que cubra ese saldo negativo y entonces el campanazo que están señalando es, ojo, si no reforman o no atienden ese
ese problema, vamos a ver una presión incremental para que se cubra con recursos del Estado, finanzas públicas, lo cual va a incrementar el déficit y va a incrementar la deuda y nos vería en obligación tal vez de mejorar la calificación de riesgo. Para mi sorpresa, otro de los temas que mencionas ya cualitativos es la preocupación de la calificadora de la incertidumbre que ve en el sector legislativo y en el sector judicial. Legislativo, porque está viendo una abundancia de iniciativas legislativas que son inconsistentes con la crisis y la pandemia, es decir, no ayudan, en vez de estas otras que mencionaba que van contra el ciclo, estas están exacerbando, tienden a exacerbar la contracción y el daño económico, lo cual los tiene preocupados. Y en caso judicial es el tema de que están viendo el impacto que puede tener los fallos de los tribunales y la falta de combate a la corrupción. Consumo per cápita, bueno, esto ya lo había mencionado, no sé por qué salimos aquí. El consumo per cápita de Panamá, eso se nos fue acá. Y algunos de los comentarios, ya cerrando algunos de los comentarios finales que quisiera hacer. En nivel de, mencioné, el año pasado el Producto Interno Bruto fue un poco más de 67 mil millones de balboas a dólares. Este año va a estar por debajo de 60 y nos va a tomar varios años regresar a los niveles de 67 mil del año 2019, con una población, en el mejor de los casos, relativamente estable o creciendo, cercano al 1 o más por ciento, lo cual que por habitante nos va a decir que el Producto Interno Bruto por habitante nos va a retroceder varios años y nos va a llevar como a mediados de esta década a regresar al punto de partida del año 19 y de ahí poder empezar a crecer. Entonces, algunos comentarios, algunas reflexiones finales. Yo creo que lo que ha ocurrido nos ha cambiado la vida, si no de forma permanente, por mucho tiempo. Sobre todo la generación, lo que estamos conversando aquí, vamos a ver los efectos de esta pandemia, si no por el resto de nuestra vida, por muchos años. Y eso va a cambiar todos los hábitos. Primero va a cambiar desde la forma que hacemos negocio, cómo trabajamos, cómo estudiamos, qué consumimos, cómo consumimos y qué rutas de consumo utilizamos. Muchas personas, y reflexiones sobre su comportamiento en estos meses, han modificado sus patrones de consumo, la asignación de sus recursos, inclusive en la canasta alimenticia es, bueno, si yo necesito proteínas para mi familia, entonces empiezo tal vez a tomar decisiones que antes no le prestaba atención. Yo no sé si esto es una oportunidad, por ejemplo, para el huevo, pero por dejarles algo donde me llamó la atención ese consumo per cápita tan bajo en el caso de Panamá. Pero sí creo que aquí va a haber cambios que van a modificar nuestros patrones de consumo por muchos años. Es decir, vamos a tener muchos años de niveles de desocupación y desempleo más altos a lo que habíamos tenido anteriormente, igualmente con una afectación de nuestro ingreso disponible, del tamaño de nuestra economía total y del tamaño de nuestra economía per cápita, y una asignación de nuestro flujo de caja todavía más importante a servir deuda que antes no teníamos. O sea, estamos viendo un antes y un después. Aquí hay un parteaguas para efectos del COVID. Desde cómo vivimos hasta cómo trabajamos, cómo estudiamos, cómo socializamos y definitivamente qué comemos y cómo comemos. Así que con esto esperamos a poder haberles compartido e ilustrado lo que estamos pensando de lo que puede ocurrir, por lo menos este año, el otro y subsiguientes. Y para las preguntas que tengan, con mucho gusto nos animamos a tratar de responderlas.